443-5929 o en el correo electrónico contacto@radiolibertad.cl. Como siempre, libertad, más cerca de ti. No te vayas de la sintonía. A continuación, otro programa que bendecirá tu vida. Desde Maipú y a todo el mundo, libertad, 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 libertad. A continuación, en Radio Libertad y a través de todas sus plataformas audiovisuales, damos inicio al programa Tabernáculo de la Palabra. Un precioso tiempo en que la palabra de Dios es la protagonista. Quédese con nosotros para disfrutar de la bendición de este programa. Tabernáculo de la Palabra. Bienvenidos. Tabernáculo de la Palabra. Amén, gloria al Señor. Tengan ustedes, amados en el Señor, muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Damos comienzo a este programa que usted ha hecho parte suya el día sábado de las 19 a 20:30 horas, Tabernáculo de la Palabra. Damos gracias al Señor por estar nuevamente acá en Radio Libertad en este sábado 8 de noviembre del 2025. Me había equivocado, perdón. Gracias damos al Señor porque hoy día podemos estar acá nuevamente con el único anhelo y deseo de compartir con ustedes un momento agradable, un momento de bendición, un programa que como Ministerio Tabernáculo de la Palabra lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho compromiso para ustedes, tratando de llevar palabra de nuestro Dios todos los días sábados en este horario. Gracias damos al Señor por la tremenda sintonía también que hemos tenido como ministerio. Cada sábado somos bendecidos cuando vemos que mucha gente se adhiere al programa, cuando mucha gente reproduce el programa, lo comparte, nos mandan sus saludos. Y siempre dejamos abierta la posibilidad, si usted necesita petición de oración, puede escribirnos acá al WhatsApp de la radio, ¿no es cierto? O a través de del correo de la radio, que es www.radiolibertad.cl. Así que damos gracias al Señor porque estamos saliendo de señal de radio y televisión para todo el mundo a través del internet, a través de www.radiolibertad.cl y a través de todas las plataformas digitales que Dios nos ha permitido en este tiempo ocupar para la predicación y exhortación de la palabra del Señor. Antes de seguir más adelante, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en su misericordia Él nos ayude, en su misericordia Él nos asista con su presencia, independiente de nuestras debilidades, independiente de muchas cosas, necesitamos la dirección de nuestro Dios. Así que si usted me quiere acompañar a orar, bienvenido sea. Oremos al Señor. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos por este tiempo que vamos a estar acá en Radio Libertad, en este programa, Dios mío, que pertenece a nuestro Ministerio Tabernáculo de la Palabra. Padre bueno, oro en esta hora para que en esta hora, Dios mío, tú puedas, por misericordia, asistirnos con tu presencia. Oro, Dios, para que tú, Dios mío, con tu presencia me asistas, Dios eterno. Yo, como digo siempre en mi oración, me rindo a ti voluntariamente, sin reserva alguna, para someterme a la guía de tu Santo Espíritu, a tu voluntad, Padre bueno, que todo lo que digamos y hagamos sea para tu gloria. Que las alabanzas escogidas, Dios, sean también para enaltecer tu nombre, Dios mío, Señor, y alimentar el alma, el espíritu de los hermanos y hermanas que sintonizan cada sábado, Dios mío, este programa. Padre, gracias te damos por este tiempo que vamos a estar acá, Dios eterno. Bendice la palabra que traemos en esta tarde, Dios mío, esta reflexión que traemos, Dios eterno. Bendice a cada amigo y hermano, Dios eterno, que cada sábado se da cita, Dios mío, para ver y escuchar este programa. Como siempre digo en mi oración, bendícele, Dios mío, Señor, cuánto hermano
no lo estarán pasando bien en lo económico. Yo te pido que tú abras puertas de trabajo. Estos meses son complejos, Dios eterno, donde alguien quiere, donde la gente, Dios mío, gasta un poco más, a donde la hermandad, Dios mío, quiere un poco más de dinero para, Dios mío, Señor, hacer algo distinto, diferente a todo el año. Y para eso se necesitan los recursos, Dios mío. Y te pido que tú abras puertas de trabajo a los hermanos, los que están, Dios mío, cesantes, los que en su negocio no les está yendo bien, tú puedas darles por misericordia. Sana, Dios mío, al que está enfermo, Dios eterno. Cuántos hermanos, Señor, viven con enfermedades, Dios eterno. Yo te pido en esta hora que tú puedas sanarle. Tu palabra dice que por la llegada de Cristo somos curados, Dios. Esa es una realidad, Dios mío. Tú sigues haciendo obras y milagros, Padre. Sánales por misericordia. Hay alguno que haya caído, Dios mío, perdónale, Dios mío. Levanta al caído, Dios eterno. Perdona al ofensor por misericordia, Padre bueno. Dios mío, gracias te damos. Y bendice esta palabra que vamos a traer en esta tarde, Dios eterno. Bendice también al pastor Bernardo ahí que nos ayuda a los controles grandemente por misericordia, Padre. Te ruego esta bondad y misericordia a través y por los méritos de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Saludo al hermano Daniel Sandoval que nos está viendo. Dios te bendiga, Danielito, en donde quiera que te encuentres. Me imagino que debe estar en Puente Alto, ¿cierto? Lo dejamos invitado también para el próximo sábado al evento que va a mantener ya en Golén 16-18. Ojalá lleve tu guitarra, un instrumento, un acordeón, para que nos ayude y nos acompañe ahí. Bien, antes que nada vamos en una alabanza, vamos a deleitarnos en una preciosa alabanza. Amado pastor, ¿le parece si vamos a la primera para hermosear este programa? Dios le bendiga y disfrútenla, hermanos queridos. El perdido salvo es en el gran nombre del Señor. No hay más condenación en el gran nombre del Señor. No hay lugar para el temor en el gran nombre del Señor. El enemigo debe huir en el gran nombre del Señor. Yeshua, el Cordero digno es quien muere en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea Señor, que el mundo entero alabe tu nombre. Gran nombre. El débil fuerza encontrará En el gran nombre del Señor. el alma hambrienta saciará
Dios y hombre a la vez. Exaltado sea Señor, que el mundo entero alabe tu nombre. Tu nombre. Tu nombre. Tabernáculo de la Palabra. Wilbur, tu nombre se llama esa alabanza. Hoy día la escuché, la encontré hermosa, así que ahí la mandamos. Exaltar el nombre del Señor. Bien, vamos a pasar a lo que nos convoca realmente. Fíjese que dentro de las iglesias hay muchos temas que están como, ¿cómo les dijera yo? A ver, están como, no sé si vetados, no sé si por desconocimiento, por poco interés, la verdad que no lo sabemos. Y en esta hora yo quiero hablar de un tema que es bien interesante, pero vamos a profundizar en el mismo, que es la apostasía. Un tema que es muy amplio, Yo estoy resumiendo en parte la investigación que hice, ¿no es cierto? Y voy a tomar como texto introductor para este tema, apostasía, el texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 3 en adelante. Lo voy a leer, si usted me quiere acompañar, repito la cita, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 3 en adelante. En el verso anterior, la última frase dice, el día del Señor está cerca. ¿Ya? Cuando está hablando de ese texto, está hablando del hombre de pecado, de la manifestación del hombre de pecado. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero nos vamos a centrar solamente en eso, en la palabra apostasía. Ahora bien, la definición tiene muchas, yo encontré muchas definiciones de la palabra apostasía. Y creo que en unos programas que hizo el pastor Bernardo un par de semanas atrás, hablaron, por ahí parece algo de la apostasía, de lo que pude ver. Fíjese que la palabra apostasía proviene del griego, está dividida en dos palabras, del griego antiguo, que es apo, que significa fuera de o lejos de, y estasis, que significa posición, estado, situación o estar de pie. Por tanto, apostasía literalmente significa apartarse a una posición o alejarse de aquello en lo que uno estaba firme. Otra de las afirmaciones es abandonar la fe en el aspecto más religioso. En el contexto bíblico teológico, el término se usa para describir el abandono voluntario y consciente de la fe, de la verdad o de la comunión con Dios. Y eso me llamó mucho la atención en mi investigación, porque fíjense que la apostasía no es un espíritu que te agarra y te saca. No es nada externo, es una acción, una actitud tomada por la persona, consciente y voluntariamente. Y ahí lo vamos a ir viendo durante el transcurso del programa. En resumen, la apostasía es el acto voluntario de un creyente de apartarse o rebelarse contra una fe o creencia previamente aceptada. Y fíjese que, comenzando este estudio, en Mateo 24:3, los discípulos sienten interés por saber de las señales que se verán antes del retorno de Cristo.
Ahora el Señor comienza respondiendo a sus sinceras inquietudes, hablando de las señales antes del fin, diciendo, mire, en Mateo 24, le dice que él está sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrán de tu venida y del fin del siglo? Interesante lo que plantean los apóstoles, lo que plantean los discípulos, porque hay un genuino interés, porque Cristo ya les había declarado, aunque todavía no lo podían entender en su perfección, la revelación no estaba completa todavía, dice que ellos entendieron todas las cosas una vez que Cristo el Señor resucita y el Señor se va al cielo, y dice que ahí recién entendieron el plan de Dios. Y es más, ellos pensaban que si Cristo se iba, Cristo iba a volver en el mismo tiempo. Y de hecho Pablo, cuando hace la afirmación en Corintios 15, dice que no todos dormiremos. Él pensaba que Cristo cuando viniera, él iba a estar vivo, él lo iba a ver, ¿no es cierto? Pero los planes de Dios eran otros. Entonces, los discípulos tienen este genuino interés. ¿Cuáles son estas señales? Fíjense que Cristo el Señor da señales tanto externas como internas. Externas en el sentido de que del verso 6 al 8 les habla de la situación política cuando Él viniera, de la situación económica y social existentes antes del fin de su reino. ¿Ya? Y del verso 2 en adelante, del verso 8 en adelante, en el resto de los versículos habla de la situación religiosa existente. Persecución, tribulación, aborrecimiento, no solo el tiempo de los apóstoles, sino que Él también avanza a través del tiempo en esta iglesia que está peregrinando. Ustedes saben que hay dos tipos de iglesia. La iglesia que es la iglesia triunfante, la que ya está en la presencia del Señor, y nosotros que estamos acá, que somos la iglesia peregrina, aún seguimos peregrinando. Entonces, cuando Cristo habla y deja estas señales, no las dejó para llenar la hoja, para que Mateo tuviera algo que escribir, sino con una intención de prevención, con una intención de estar alerta, con una intención de que no nos durmamos, de que estemos alerta, de que estemos vigilando. Ahora bien, fíjese que cuando hablamos del verso 6 en adelante, dice que oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Y esto dice que estos son principios de dolores. ¿Se da cuenta usted que Cristo ya dio unas señales muy específicas, muy notorias para la época y el tiempo en que el Señor iba a venir? Fíjese que yo cuando estaba más joven, más niño, se creía que cuando se hablaba de apostasía, se hablaba de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas del séptimo día, ¿no es cierto? Pero no se hablaba aunque ellos son apóstatas, entre comillas, porque realmente nunca han conocido la verdad, así que no se pueden volverse del buen camino. Ellos siempre han estado en un mal camino. Así el hinduismo, ¿no es cierto? Ya el islamismo, que hoy día está muy en boga. Ellos no son apóstatas porque nunca han caminado en la verdad. Y se nos decía eso, y me acuerdo que había un hermano Francisco Morales, que él siempre insistía en eso, que la apostasía se estaba viendo porque estaban los testigos de Jehová, los del séptimo día y todas esas cosas, pero no. La apostasía, primero, las señales son externas. ¿Tenemos hambre? Sí. ¿Hay guerra? Sí. ¿Hay persecución? Sí. ¿Ha habido siempre? Claro que sí. Siempre ha habido. Y vamos a ver también lo que es la apostasía a través de los tiempos. ¿Ya? Pero en este tiempo se ha acentuado eso, más que nunca, esas señales externas. ¿Ya? Está más acentuado, o sea, levantamos el velo, prendemos la televisión y nos encontramos, pareciera que Cristo hubiera estado viendo las noticias de este tiempo, porque Él declara y muestra claramente todo lo que iba a pasar, como si lo estuviera viviendo hoy día mismo. Ahora, lo relevante de esto es que los apóstoles tuvieron interés y querían saber y querían cómo prevenir, querían estar preparados. ¿Ya? Fíjese que pero en el verso 11 de Mateo 24, Cristo hace hincapié ahora
hacia dentro de la iglesia, hacia el cuerpo de Cristo. En el verso 11 dice, del verso 10 en adelante se lo voy a leer. Muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a otro y uno a otro se aborrecerán. ¿Ya? Y el verso 11 dice lo siguiente, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos, si fuere posible aún a los escogidos. Se da cuenta que la apostasía es un engaño. La apostasía es volverse del buen camino al mal camino, es retroceder. Cuando nosotros hablamos de conversión, conviértanse al Señor, es volverse del mal camino al buen camino. Y la apostasía es lo contrario. La apostasía es de volverse del buen camino y retroceder y abandonar la senda correcta. Fíjense que la explicación histórica y teológica de cómo se entendió la apostasía a lo largo de la historia de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dicho lo anterior, ¿no es cierto? De que Cristo el Señor preparó a sus apóstoles, preparó a sus discípulos dándoles señales claras. Y yo le invito a leer, yo solamente tomé un fragmento de Mateo 24, pero yo le invito a leer todo Mateo 24, ¿no es cierto? Y pareciera que lo que se está viendo es lo que Cristo decía, está pasando así literalmente en este tiempo. Y esa señal es que Cristo viene. Eso está diciendo grandes luces, ¿no? con bombo y platillo, ¿no es cierto? Que cree que el retorno de Cristo es inminente. En cualquier instante el Señor viene. Ahora, yo me acuerdo cuando estaba Gigi Ávila en sus campañas, decía, Cristo viene. Se murió el hermano Gigi Ávila. Pero hoy día, yo estoy hablando del año 75, estamos hablando de, no sé, del año 80, 75 para atrás, y Gigi Ávila gritaba, Cristo viene. Pero aún habían señales que tienen que cumplirse. Mira, fíjense, voy a hacer un paréntesis. Una de las señales que hoy día está pasando, y que a lo mejor muchos no se han dado cuenta, o no estamos apercibidos de este tipo de cosas, la ICAR, es decir, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha perdido terreno. Ha perdido mucho terreno con los últimos 2 papas que tuvieron, ¿no es cierto? Que hace unos días atrás salió un documento que le quitaron el trabajo a la Virgen María, ya no es corredentora, la dejaron sin trabajo a la pobre. Quizás qué va a hacer. Entonces eso ha producido en la gente, ¿no es cierto?, una reacción, dentro del mundo católico una reacción. Y es por eso que la Iglesia Católica hoy día se está abriendo, ¿no es cierto?, para atraer hacia ellos, mire, al mundo LGTB. Y eso es por el crecimiento del protestantismo. Si en Nigeria están siendo los hermanos perseguidos, es porque el retorno de Cristo es inminente. Por lo tanto, como la Iglesia Católica ha perdido mucho terreno, demasiado terreno, hay muchos que están abandonando su fe, católica, romana, apostólica, papista, mariana, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica? Se está abriendo está abriendo las puertas para el ecumenismo. De ahí que ahora los islámicos, supuestamente en su teología, ellos también se pueden salvar sin necesidad de reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y eso es señales de apostasía, señales del retorno de Cristo. Dicho esto, quisiera explicar o dar una explicación histórica y teológica de cómo se entendió la apostasía a lo largo de la historia de la Iglesia. Esto no es nuevo, hermano. La apostasía no es nueva, ya solo que en este último tiempo se ha levantado con más fuerza. Fíjese que en los primeros siglos la apostasía se entendía, el siglo del primer siglo al cuarto siglo, se entendía sobre todo como el abandono de la fe cristiana, especialmente bajo persecución. Miren lo interesante que durante los tiempos del Imperio Romano, muchos cristianos fueron presionados a renegar de Cristo y ofrecer sacrificio a dioses del imperio. Quienes cedían eran llamados apóstatas. A diferencia, fíjense que cuando el apóstol Pablo hace todo su recorrido, ¿no es cierto?, por Europa y predicando el Evangelio, fíjense que, por Asia, y dice que se le profetiza, se levanta un profeta, y le dice que cuando él llegue a Jerusalén va a ser atado y amarrado
iba a ser escarnecido. Y el apóstol Pablo dice que él no tiene problema con eso. No solamente está dispuesto a ser atado, sino hasta dar la vida por Cristo el Señor. Y de hecho, la historia de los apóstoles, todos murieron de una forma trágica por causa del Evangelio. Pero aquellos que cedían, ¿no es cierto? Aquellos que cedían a renegar. Recuerden que Pablo mismo dice en la Biblia que él hizo que muchos renegaran de la fe, ¿no es cierto? Aquellos que renegaban de la fe a causa de la persecución, ¿no es cierto?, eran llamados apóstatas. O lapsis, que eran caídos. Estos eran apóstatas, abandonaron la fe, o estos cayeron, se les llamaba lapsi, estos apóstatas, porque habían caído de la gracia, porque habían abandonado. Así se entendía, ¿no es cierto?, en los primeros 4 siglos. La iglesia debatió si se podían ser reintegrados después del arrepentimiento. O sea, la iglesia estaba abierta incluso a recibir a aquellos que habían caído, aquellos lapsios, aquellos apóstatas, si se volvían el arrepentimiento. La iglesia debatió si se podían ser integrados después del arrepentimiento. Figuras como Cipriano de Cartago defendieron la reconciliación bajo penitencia, mientras otros eran más estrictos y simplemente cerraban las puertas, ¿ya? O sea, para la apóstata todavía hay oportunidad. Mire que hasta dónde llega el amor de Dios. Si alguien apostata la fe, se vuelve atrás, pero si se arrepiente bajo penitencia, dice que la iglesia lo aceptaba, lo volvía a aceptar. Eso ocurría en nuestros primeros siglos, del 1 al 4. En este contexto, la apostasía no era solo intelectual, ¿ya?, sino se consideraba también una traición pública a Cristo mismo. Yo creo que ese concepto deberíamos tenerlo hoy día, de tanta gente que ha apostatado, de tanta gente que ha usado la Escritura con falsa doctrina. Deberíamos tener ese concepto, que son unos traidores a la causa de Cristo. Es una traición pública a Cristo mismo. Fíjese que en la Edad Media, durante la Edad Media, el concepto se amplió. Se consideraba apóstata a quien abandonaba la fe cristiana por el Islam, por el judaísmo, el paganismo, o incluso a quienes caían en herejía. Este es un apóstata. Ahora, lo tremendo, que cuando se iban, era muy raro que volvieran, porque se cumplía lo que Cristo decía, que cuando una persona viene al Señor, pero luego se aparta, dice que el postrer estado de esa persona es peor. Y esa es una realidad, hermano. Cuando alguien abandona la fe, como que se endurece más el corazón. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con hermanos que fueron cristianos, ocuparon un cargo en la iglesia, fueron oficiales, fueron predicadores, y se apartaron del Señor, y después uno les va a predicar, les va a hablar del Señor, y como que son más duros? Simplemente apostataron y se apartaron definitivamente. La apostasía era vista no solo como pecado espiritual, sino también como delito religioso contra la unidad de la iglesia. La apostasía aquí se asociaba con la unidad política y religiosa del mundo cristiano medieval. Es decir, la Iglesia Católica también consideraba apóstata a los que abandonaban la fe católica y volvían al cristianismo original, al cristianismo puro, al de las Sagradas Escrituras. Fíjese que también en la Reforma Protestante desde el siglo XVI en adelante, ¿ya?, con la Reforma el concepto adquirió un matiz teológico mucho más profundo. Y quiero que vaya siguiendo el hilo, porque esto lo vamos a ver al final. Los reformadores como Lutero, Calvino y otros vieron la apostasía como el abandono del Evangelio de la gracia y el retorno a una religión de obra o supersticiones. Cuando un hermano cristiano, cuando un evangélico abandona la fe y se va, por decirle yo, a donde lo solo Jesús, que niegan la Trinidad, ¿no es cierto?, que niegan la Trinidad de Dios, ese hermano se transformó en un apóstata, porque abandonó ya el Evangelio de la gracia y se volvió y retornó a una religión falsa, que de alguna forma, ¿cómo poder ocupar la palabra correcta para que usted me pueda entender? Abandonó la fe pura por una doctrina maleable, una doctrina impura,
al negar, ¿no es cierto?, la Trinidad de Dios, al negar a este Dios triuno que trabaja en relación con el ser humano para la redención. Cuando alguien que yo me he encontrado con muchos por ahí, que se han vuelto a otras religiones, al hinduismo, algunos que alguna vez dijeron que eran evangélicos, se volvieron incluso al catolicismo romano, porque leyeron por ahí a los padres apostólicos, leyeron la patrística, claro que leyeron algunos, no leyeron a todos, ¿no es cierto? Porque difícilmente que si alguien lea a los padres apostólicos la patrística se haga católico romano, es imposible, imposible. Así que desde esa perspectiva, Lutero y Calvino entendían que el abandono del Evangelio, de la gracia y el retorno a una legión de obras o supersticiones, esos eran verdaderos apóstatas. Desde su perspectiva, la iglesia institucional de su tiempo había caído en apostasía al apartarse de la pureza del Evangelio. De ahí entonces que viene la reforma de Lutero, de ahí entonces que viene la reforma de los grandes reformadores para la gloria del Señor. En cambio, fíjese que la Iglesia Católica consideró apóstata a los reformadores por romper la unidad de la Iglesia. Cuando en realidad quien empezó a apostatar desde los primeros siglos fue precisamente la Iglesia, y cuando ya se hace de religión oficial, ¿no es cierto?, en el 300 y fracción, se empezó a mezclar la religión cristiana con todo lo que eran las religiones imperiales, y de ahí ya hubo una mezcolanza y la pureza del cristianismo desapareció. Pero gloria a Dios que siempre Dios mantuvo un remanente fiel por amor a su nombre. Aquí la apostasía pasó a ser también una cuestión doctrinal, no solo de fe. Recordemos que la Iglesia Católica de la época, ellos tenían la Biblia, la palabra del Señor, la Escritura, más las tradiciones, más los dogmas y un montón de otras cosas más. Cuando para el verdadero cristiano, como Lutero, ¿no es cierto?, Calvino, la suficiencia de la Escritura era todo. De ahí que un tiempo atrás hablamos de las 5 solas. Solo Escritura, solo fe, ¿no es cierto?, solo gracia, solo Dios, solo Cristo y todo aquello. Entonces aquí la apostasía en el tiempo de la Reforma pasó a ser también una cuestión doctrinal, no solo de fe personal. Vamos a hacer un alto, amado pastor, ¿le parece si ponemos una alabanza para descansar un poquito la garganta? Dios le bendiga, hermano, y disfruten la alabanza que viene. Quiero estar cerca, contigo a mi lado. El cielo es real y muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. ¿Quién es digno como nadie? Poderoso, gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón, tú que amas al mundo, no la confusión, de los huesos secos con vida otra vez, cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy, eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen,
demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, santo, santo, gran yo soy, poderoso y grande, gran yo soy, no hay otro como tú. Tabernáculo de la Palabra. Amén. Ahí estaba Paul Wilbur, el gran yo soy. Saludo al hermano Nicanor que está viéndonos, al hermano Daniel Arevalo también, desde Talca, me dice. Dios te bendiga, hermano Danielito. Bendiciones por allá. Continuamos, bien. Haciendo un pequeño resumen a lo que hemos puesto hasta ahora. Dijimos entonces que el primer siglo, del siglo I al IV, la iglesia primitiva consideraba apostasía negar la fe bajo persecución. En la Edad Media, abandono de la fe cristiana por las herejías, y en la Reforma era apostasía también la corrupción doctrinal de la iglesia, ¿ya? Y llegamos entonces a la actualidad, en la teología contemporánea. Hoy, siglo XXI, la apostasía se entiende principalmente como el abandono consciente y deliberado de la fe cristiana. No nos confundamos, no se confunda con el dudar o una crisis de fe. Hay personas que tienen crisis de fe, de repente en duda, bueno, será, no será, pero por alguna razón vuelven en sí como el hijo pródigo y se mantienen en la fe cristiana, ¿no es cierto? Entonces no hay que confundir la apostasía con una crisis de fe, ¿no es cierto?, con el dudar o una crisis de fe,
que creo que todo cristiano en algún minuto pasa por un momento de dudas, pasa por un momento de crisis, ¿no es cierto? Cuando empieza a ver cosas que pareciera que no están correctas. Son, como dije, una crisis de fe, son que lo más importante implica que rechazar de manera deliberada a Cristo y sus enseñanzas. Voy a repetirlo, no se confunda con el dudar o una crisis de fe. Son que implica rechazar de manera deliberada a Cristo y sus enseñanzas. Eso es lo que hoy día es la apostasía, y lo que siempre ha sido, es un acto deliberado del ser humano. ¿Ya? En muchos círculos evangélicos hoy día, en muchos círculos evangélicos, se asocia con los tiempos finales, recordando textos como 1 Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando primero a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ya? Ahora, no es que venga un espíritu específicamente, se pare y usted le habla una doctrina nueva, no. Esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿ya?, vienen a través de hombres perversos, ¿no es cierto?, que prestaron su oído a ese tipo de doctrina, ¿ya? Dice, pero el Espíritu dice, así como Cristo le advierte ahora a sus apóstoles, ahí en Mateo 24, en el Monte de los Olivos, ahora el Espíritu Santo vuelve a recalcar a través del apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, es decir, al final, en estos tiempos, ahora que estamos nosotros, algunos apostatarán de la fe. Yo quisiera corregir aquí al apóstol Pablo, me voy a atrever, no son algunos, son muchos los que claro, son muchos, más que algunos, muchos se han apostatado de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí quiero hacer un alto, hermano. Usted puede estar en una iglesia en donde se cantan alabanzas, en donde se hace un culto, ¿no es cierto?, pero la sana doctrina desapareció de ahí, y eso es apostasía. Nos guste o no nos guste, pero es así. O usted puede estar sentado en una iglesia, en una congregación, pero la palabra del Señor desapareció. Como dije, no es una iglesia que tenga una duda o una crisis de fe, sino que se abandonó deliberadamente la doctrina de Cristo y sus enseñanzas. Aunque aunque usted esté en un lugar donde se hable de Cristo, se nombra a Cristo, se hable de Dios, pero la verdad es que las doctrinas desaparecieron. Cristo desapareció del centro de las reuniones y ya está sentada más en las personas que en Cristo mismo. Y fíjense que 2 Tesalonicenses 2:3, que es el texto que leí anteriormente, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy es vista como un fenómeno espiritual y moral, la apostasía. Apartarse de la verdad revelada por amor al mundo, al poder, a falsas doctrinas y bienestar económico. Quiero explicar eso. La apostasía es vista como un fenómeno espiritual y moral. La apostasía hace que el hombre se aparte de la verdad revelada por amor al mundo, ¿ya?, por amor a tener poder. Hombres que están frente a las congregaciones abandonaron la fe por el amor que tienen al poder, a la manipulación de las masas, por manipulación a la ignorancia que hay dentro de las mismas congregaciones. Porque tristemente hoy día, hermanos queridos, la iglesia no está escudriñando la Escritura, la iglesia no se está instruyendo. Entonces aparece un hombre que por amor al mundo, por amor al poder, ¿no es cierto?, por amor al bienestar económico, instruye en herejías dentro de la iglesia, y eso es apostasía. Y vimos a través de la historia, y los podemos nombrar, y se ha dicho muchas veces, tenemos a un Kenneth Copeland en Estados Unidos, un Benny Hinn, ¿no es cierto?, a Joyce Meyer, ¿no es cierto?, que se hicieron multimillonarios, hoy día ya no están prácticamente predicando nada porque ya tienen un buen colchón económico, ¿no es cierto?, por la apostasía que había en sus corazones, engañaron a muchos, así es que tienen su futuro económico ya asegurado.
Tenemos cantantes cristianos o cantantes que decían que eran cristianos que hicieron fortuna, apostataron de la fe, hicieron fortuna con su música y hoy día ya no aparecen mucho porque ya su futuro está asegurado. Mansiones, ¿no es cierto? Y montones con sus buenas cuentas bancarias. Muchos apostatan de la fe y no predican la sana doctrina por amor al mundo, para que el mundo no se ofenda, para que la iglesia no se ofenda, para que los hermanos no se ofendan. Y eso se llama apostasía, por el amor, ¿no es cierto?, a la falsa doctrina. Eso es apostasía. Y hay gente que ama la apostasía y sigamos caminando más viniendo hacia este sector del continente. Nosotros tenemos un Guillermo Maldonado, un Casluna, ¿no es cierto?, a Pedro Rodríguez en Colombia, hermanos que supuestamente cuando él está en la iglesia, se llena la iglesia de la Shekinah y le dan auge a la Shekinah, pero palabra no hay. Usted escucha los mensajes y ahí no hay palabra. César Castellano con el G12, hermanos, gente que ha ensuciado el evangelio, que ha apostatado de la fe y que tristemente muchos lo siguen, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Qué decir de nuestro país? Aquí hay un montón de predicadores, hermano. Tenemos un Billy Bunter, hermano. Tenemos a un Chaparro, hermano, que sus predicaciones, Cristo desapareció. Han apostatado de la fe. Y seguramente ahí hay hermanos que aman al Señor, pero están engañados por un evangelio de exitismo. Cuando en realidad el evangelio, el éxito que tiene es la muerte del creyente. La muerte al yo. Es donde Cristo tiene que estar en primer lugar, no el yo. Dios tenga misericordia, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un resumen histórico, teológico, dijimos, ¿no es cierto?, que la iglesia primitiva, negar la fe bajo persecución era apostasía. En la Edad Media, el abandono de la fe cristiana por herejía era apostasía. En la reforma, la corrupción doctrinal de la iglesia era apostasía. Y gracias al Señor por los hombres que se han levantado en contra de toda esa apostasía. En la actualidad, el rechazo consciente de la fe cristiana. Fíjese, en todo lo anterior se sigue un patrón común, que es el abandono voluntario por la pureza de las doctrinas bíblicas, fundamentales del cristianismo, como nuestra regla de fe. Se han abandonado las doctrinas fundamentales del Evangelio y eso es apostasía. Recuerde que la Biblia dice, hermanos queridos, me estoy adelantando a un texto bíblico, la Escritura dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. De hecho, Cristo lo enseña aquí, Mateo lo enseña en el capítulo 7, en el verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se da cuenta que ese texto hoy día cobra realidad, cobra vida? ¿Cuántos apóstatas se han levantado como falsos profetas, hermanos queridos, y profetizan cosas que la Biblia no dice? Y la gente lo cree, hermanos queridos, lo más tremendo es que la gente lo cree. Entonces dice el Señor, declaré, nunca os conocí apartado de mí, hacedor de maldad. Dios tenga misericordia. Como dije, en todo lo anterior se sigue un patrón común, que es el abandono voluntario por la pureza de las doctrinas fundamentales del cristianismo como regla de fe. Que el Señor tenga misericordia. Dios nos ayude a estar atentos, hermanos queridos. Fíjense que vamos a hacer una reflexión bíblica, teológica sobre la apostasía. Número 1, fundamento bíblico. La apostasía es tratada en varios textos del Nuevo Testamento como una realidad espiritual seria y peligrosa dentro de las comunidades de la fe. 3 pasajes clave ayudan a comprender su sentido teológico. Capítulo 6, verso 4-6 dice lo siguiente: porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí el autor de Hebreos dice lo siguiente: advierte sobre el peligro de apartarse deliberadamente de Cristo después de haber experimentado su gracia. Quien se aparta es un llamado un apóstata. Y aunque duela y aunque moleste, es una realidad, hermanos queridos. La metáfora sugiere entonces que la apostasía no es un simple pecado, sino un rechazo consciente y definitivo del Evangelio. Una persona puede estar en una iglesia y puede rechazar el cristianismo, puede rechazar el Evangelio. Y eso es una realidad, hermanos queridos. No se trata de una caída moral, no, sino de una decisión espiritual.
dan la espalda a la verdad conocida. Teológicamente este texto, hermanos amados, resalta la seriedad del compromiso cristiano y la responsabilidad del creyente ante la gracia recibida. Hermano, usted fue salvo no por obras que usted haya hecho, sino por la gracia y la misericordia del Señor, por la fe en Cristo del Señor, por su sacrificio. Así que tenga en peso, hermanos queridos, su salvación. Fíjese que en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1, dice, pero el Espíritu, vimos recién el texto, habla nuevamente, dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañosos y doctrinas de demonios. ¿Acaso la prosperidad no es una doctrina de demonios? ¿Acaso la prosperidad, el exitismo, la palabra de fe, el poder de la declaración no es doctrina de demonios? Fíjense que hace unos días atrás vi un video de una mujer que decía esto y me llamó la atención. Y ella hacía un, ¿cómo le dijera? Hacía un llamado a los falsos profetas. Decía, si tú eres profeta de Dios, ¿por qué no eres perseguido? Si tú eres realmente un profeta de Dios, ¿por qué eres rico? ¿Por qué tienes dinero? ¿Por qué si tú eres profeta de Dios la gente te aplaude? Porque yo miro, decía la niña, yo miro a los profetas del Antiguo Testamento y cuando llegaban al pueblo, el pueblo temblaba porque traían palabras de Jehová. Cuando el profeta llegaba, la gente huía porque sabía que ese profeta traía una palabra dura por la rebelión de mi pueblo. Veamos el profeta Amós, veamos, hermanos queridos, a Jeremías, a Ezequiel, veamos a Isaías. Cuando Isaías dice que la justicia de los seres humanos son como trapos de inmundicia, como trapos de menstruosa, ese no es la prosperidad, no es el exitismo, eso no es que vamos a pasarlo bien. Jeremías se para delante del pueblo y dice, vamos a ir cautivos 70 años, y lo tomaron, lo echaron una cisterna va encima. ¿Dónde están esos profetas de día? ¿Acaso no es apostasía lo que estamos viviendo? Qué tremendo, Dios tenga misericordia, hermanos queridos. Fíjese que Pablo enseña que la apostasía será un signo de los últimos tiempos, manifestado en engaños doctrinales y falsos maestros. Aquí la causa principal, hermanos queridos, no es la persecución, sino la seducción. Porque la apostasía, la palabra dulce, las doctrinas falsas, seduce el oído del cristiano medio, del que anda tibio, del que no escudriña, del que no ora, del que no busca, del que no se santifica. Aquí la causa principal, hermanos queridos, dice el apóstol, en los últimos tiempos no será solamente la persecución, aunque hoy día hay persecución en los cristianos, ¿no es cierto? Pero sino es esa apostasía interna, cuando nos seducen con palabras dulces, ¿no es cierto? Y trayendo doctrina de demonios y falsas enseñanzas. La raíz del problema está en una espiritualidad desviada, que aparenta piedad, pero niega el poder de la verdad. Teológicamente este texto muestra que la apostasía no solo implica negar la fe, sino también distorsionarla, por amor a intereses humanos o engaños espirituales. Yo creo que esto que habla el apóstol Pablo y lo que estamos explicando está más que claro, hermanos queridos. Está claro. Hoy día hay hombres amadores de sí mismos, lo vamos a ver, hermanos queridos. Fíjese que vamos a repetir el texto de 2 Tesalonicenses 2, verso 3. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sino que sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe. ¿Cómo me van a engañar? ¿Cómo puedo yo ser engañado? ¿Cuál sería mi punto débil? ¿Cuál sería el punto débil como cristiano para que sea engañado? Es que yo no esté apercibido, es que yo no esté constantemente buscando, no esté constantemente apercibido en la Escritura, leyendo constantemente, buscando la Escritura. Viene una persona, se sube arriba de un púlpito y dice muchas cosas y la gente dice, uy, qué lindo que predicó el hermano, qué lindo que predicó el pastor. Y con todo testimonio, con todo sueño, se le ocurrió cualquier cosa y la gente, ¿y dónde está el extracto bíblico? ¿Dónde está el apoyo bíblico? ¿Dónde está el apoyo escritural a esa predicación? Aunque sea muy linda, ¿no es cierto? Pero muchas de ellas, hermanos queridos, son predicaciones apóstatas que no apuntan a la verdad de Dios ni al centro del cristianismo que es Cristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor.
Aquí la apostasía está vinculada a los eventos escatológicos. Cuando habla de que nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifiesta el nombre de pecado. Aquí estamos viendo un texto escatológico, ¿no es cierto?, que habla de los tiempos finales. Aquí, como dije, la apostasía está vinculada a los eventos escatológicos previos al regreso de Cristo. Fíjese que la apostasía será una rebelión colectiva contra Dios, en la que muchos abandonarán la fe y seguirán a hombres pecadores. Según de Timoteo, y lo vamos a buscar porque por aquí creo que lo tengo. Segunda de Timoteo, mire lo que dice, hermanos queridos. En el capítulo 3 el apóstol le habla a Timoteo sobre el carácter de los hombres, pero en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, habla sobre eso, y dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto ni natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí, hermanos queridos, no está hablando del mundo secular, está hablando dentro de la misma iglesia cristiana. No está hablando de que los hombres, bueno, ese espíritu está igual, está fuera en el mundo, pero aquí Pablo está hablando dentro de la iglesia misma, Le está hablando de gente que está dentro de la iglesia, pero con estas características. Mira, hace poquito yo veía un video de un pastor que decía que ya no hay que dar el diezmo por el 10%, sino que ahora hay que dar el 50% porque él tiene que comprarse un iPhone 16. Y uno mira a la congregación y usted se da cuenta que hay gente que no ha leído nunca la Biblia, hermanos queridos. Y estos hombres perversos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ¿sabe qué? No tienen contemplación por la oveja. Y han apostatado de la fe y la gente los sigue. Qué tremendo, qué horroroso. Representa una corrupción espiritual global, no solo individual, porque también hay una apostasía individual, hermanos queridos. Cuando usted se aparta del Señor, cuando usted prefiere los vicios, algún mal hábito, cuando ha dejado la oración, la lectura de la palabra, usted indirectamente está apostatando de la fe. Porque la Biblia nos manda a vigilar, ser vigilante con respecto a nuestra vida espiritual. Fíjese que teológicamente este pasaje sitúa la apostasía dentro del plan soberano de Dios. Es permitido por Dios, mostrando que la fidelidad de los creyentes será probada antes de la consumación del reino. El apóstata no pierde su fe por ignorancia o debilidad, más bien porque decide abandonar la comunión con Dios. En este sentido, la apostasía es una ruptura relacional, una ruptura relacional, es decir, se rompe la relación del creyente con su Señor, del siervo con su Señor, del amo con su Señor, del hijo con Dios, del cristiano con Cristo. Se rompe esa relación. No es una relación, no es una ruptura relacional, sino relacional también, no siempre doctrinal. Es como romper voluntariamente el pacto con Dios. Es como decir: yo hasta aquí no me llego y me vuelvo. Y eso es voluntariamente. Dios tenga misericordia. Amado pastor, ¿le parece si vamos a una alabanza para descansar un poquito y bajar la pasión que siento cuando hablo de las cosas de Dios? Para los quebrantados tú eres, yo soy. Para el fiel y el confiado tú eres, yo soy. En la tempestad y en la oscuridad, tu alabanza levanta en alto. Clama el nombre de Dios, confía y cree en su nombre. Levando alto, Abba Padre, eres el gran yo soy. En su nombre hay poder. Clama
ama el nombre de Dios. Ama al Señor, para que sea perdido tú eres. Yo soy. Para el alma sedienta tú eres. Yo soy. Y por los siglos tus promesas no fallan, tu alabanza levanta en alto. Clama el nombre de Dios, confía y cree en su nombre, cantando alto, Abba Padre, eres el gran yo soy, y tu nombre Tabernáculo de la Palabra. Amén. Ahí la última alabanza de Paul Wilbur. Gracias damos al Señor por este tiempo que hemos estado. Falta la última parte. Fíjense que meditando en esto, la verdad que para el retorno de Cristo, hermanos queridos, queda la verdad que nada. Me acuerdo que muchos años atrás un hermano contaba que un hermano había tenido una revelación de parte de Dios. Dios le mostraba en un sueño, porque el hermano quería saber cuánto faltaba para el retorno de Cristo. Y en un sueño, un éxtasis, no sé, no me recuerdo bien, este hermano veía un reloj y faltaba un cuarto de hora. Es todo lo que decía, un cuarto de hora. Yo creo hoy día que deben faltar segundos en el reloj del Señor, hermano, con todo lo que estamos viendo, que es algo tremendo. Fíjense que quedamos en el sentido teológico, voy a repetirlo porque yo creo que esto es muy importante. Teológicamente, los dos pasajes anteriores de Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 3, y 1 Timoteo 4:1, estos pasajes sitúan la apostasía dentro del plan de Dios, del plan soberano de Dios, ¿ya? Mostrando que la fidelidad
de los creyentes será probada antes de la consumación del reino, antes del retorno de Cristo. Fíjese que el apóstata no pierde su fe, sino que la redirige por ignorancia o debilidad. La redirige a otro sector. Más bien porque decide abandonar la comunión con Cristo. No pierde la fe, pero abandona la comunión y enfoca su fe en otras cosas. Puede ser el movimiento, el exitismo, ¿no es cierto?, el declara, el proclama, ¿no? Todas esas burras que han inventado. Ellos no tienen fe en Cristo, tienen fe en la fe. Y que la palabra tiene fe y poder para hacer en el mundo natural y traer del mundo espiritual cosas del mundo natural. Y eso es una falsedad. No da por ninguna parte. Usted le busca la Biblia, hermano, eso está totalmente refutado. ¿Ya? Así que, en ese sentido, como dijimos, la apostasía es una ruptura relacional con Dios y con Cristo y con su palabra. No simplemente doctrinal, es como romper voluntariamente el pacto con Dios. Ahora bien, el último punto, vamos a hablar de la dimensión pastoral. La advertencia sobre la apostasía, hermanos queridos, no busca infundir miedo, sino fomentar perseverancia y fidelidad, reconocer a sus agentes. Yo debo reconocer los agentes que traen esta apostasía. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la advertencia sobre la apostasía no busca infundir miedo. Usted no puede tener miedo de la apostasía. No, todo lo contrario. Cuando la Biblia dice que cuando veamos todas estas cosas, erguían nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Esto es, hermanos queridos, una luz de alerta al verdadero cristiano para sostenerse en la fe en Cristo el Señor, para estar preparado, ¿no es cierto?, para presentar defensa de su fe también. Y reconocer también a los agentes que traen esta falsa doctrina, que son doctrinas de demonios, pero también son hombres impetuosos, ya lo vimos, ¿no es cierto?, las características que daba, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo cuando le hablaba ahí a Timoteo. Fíjese que Hebreos 10:23 exhorta: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mantengámonos firmes. Cuando usted ve una boya, ¿no es cierto?, en el mar, la boya va para allá, va para acá, se mueve, va para todos lados, ahí está fluctuando. Ahí. Pero su fundamento no se mueve porque está estacionado en una parte específica. Hay una canción mundana por ahí que uno debe doblarse como el junco, pero el junco siempre permanece en pie. En Hebreos 10:23 dice, exhorta: mantengámonos todos los cristianos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. En Hechos, vamos a ir a Hechos, ¿no es cierto? Hechos 20:28 nos dice lo siguiente. Lo vamos a leer del 28 al 30. Dice: por tanto, mirad por vosotros, porque aquí el apóstol Pablo se está despidiendo en el discurso de Pablo en Mileto, cuando él ya vuelve a Jerusalén. Dice lo siguiente, y esto es una responsabilidad para los buenos pastores, que pueden ver este programa y lo verán, no sé, o para alguien que lo comente. Si usted es un buen pastor, si usted es un buen cristiano, si usted es un buen hermano que tiene un cargo en la iglesia, mire lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Primero, la iglesia no es del obispo, es la iglesia de Cristo porque él la ganó por su propia sangre, pero dejó la responsabilidad. Y cuando aquí habla obispo, habla del magisterio completo, sean diáconos, sean pastores, sean evangelistas, misioneros. Aquí están todos incluidos en esa palabra obispo. Todos que están por cabeza, que están llevando la grey por delante, ¿no es cierto? Por tanto, mirad por vosotros primero y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Ahí están los agentes, ¿ve? Ahí están los que debemos reconocer a aquellos agentes. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y más aún, dice, no solamente vendrán de afuera, dice el apóstol Pablo, sino que el verso 30 dice lo siguiente:
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Y de vosotros mismos se levantarán los bilibutes, los chaparros, ¿no es cierto? El Martínez, ¿no es cierto?, que años atrás estaba, y todos esos que proclaman todo ese tipo de mugre, ¿no es cierto? Dice, se levantarán, eran de nosotros, pero no eran, pero salieron, porque realmente no eran de nosotros, ¿ya? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. De ustedes mismos saldrán los Benigil, los Maldonados, los Casluna, ¿no es cierto? La Lili de Fon, que hablan cada cosa, hermanos queridos, que dan ganas de tomarlas del cuello y decirles que se arrepientan. De ustedes mismos. Debemos reconocer los agentes que traen, ¿no es cierto?, estas falsas doctrinas que le están haciendo mal a la iglesia. Segunda Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5, dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacable. Lo que leímos recién, ¿no es cierto? Sin afecto natural, calumniador, intraesperante, escuela de lo bueno. Qué tremendo. Y fíjese que en el mismo 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 3 y 4, dice lo siguiente. Porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso es apostasía pura, hermanos queridos. Cuando yo me siento en mi iglesia a escuchar un mensaje, yo quiero escuchar un mensaje bíblico, que a mi vida, ¿no es cierto?, me alimente, ¿no es cierto?, me fortalezca, y si me tiene que arrepender, me tiene que arrepender, me tiene que hacer pensar, yo tengo que disfrutar esa palabra. Sea fuerte, sea suave, sea como sea, pero esa palabra tiene que ser bíblica, porque es para mi beneficio, para mi provecho, ¿no es cierto?, para que cada día mi caminar sea en santidad delante del Señor. Pero dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, hay gente que quiere escuchar, y de hecho se aprovechan estos apóstatas, estos falsos maestros, estos falsos profetas, se aprovechan de eso. La gente quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar, hermano, cuando usted va a la iglesia? Con honestidad, póngase la mano en el corazón y seamos honestos. Saquémonos un poquito la careta y seamos honestos. ¿Qué quiere escuchar usted cuando está en la iglesia? Que Dios le va a bendecir, ¿no es cierto? Que Dios le quiere sanar, que Dios le cuida a sus hijos, que quiere que le vaya bien en el trabajo, ¿no es cierto? Que el Señor esté pendiente de usted, que usted cuando ore le haga una petición al Señor, el Señor le responda al tiro. Usted eso quiere escuchar. Pero usted no quiere escuchar que Dios tiene una voluntad, que Dios tiene un tiempo, que muchas veces tenemos que pasar por ciertas situaciones. Usted no quiere escuchar eso. Usted no quiere escuchar que como cristiano usted va a ser perseguido. Usted no quiere escuchar eso, porque no nos gusta escuchar eso. Pero sí queremos escuchar puras cosas bonitas, que están en la palabra, claro. Si Dios quiere, Dios no tiene problema con la bendición, ¿no es cierto? Pero mire, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Métase al internet, métase, hermano, ahí a las páginas de toda esta gente, usted va a escuchar puras cosas lindas, puras burras, hermano, puras estupideces que engañan al pueblo. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Eso es apostasía pura, y hoy día la gente lo quiere escuchar. Ahora bien, cuando hablamos de agentes, ¿no es cierto? Fíjese que en el libro de Judas, verso 4, verso 8 y verso 16, dice lo siguiente. Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿No ha visto por ahí usted esos que supuestamente mandan a los ángeles a hacer un montón de cosas?
ordenan a Dios como que Dios es el empleado y que el Señor tiene que obedecerle a ellos. Y como dijo por ahí una mujer, no recibe un no por respuesta. Haga memoria. Verso 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que hoy día está pasando. Eso es hoy día, hermanos queridos, lo que es la apostasía. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia, hermano. La verdad, Dios tenga misericordia hoy día en este tiempo. Fíjese el último texto, Hechos 17:11. Dice lo siguiente: ¿cómo yo puedo entonces conocer a los agentes que traen falsa doctrina, que son apóstatas de la fe? ¿Cómo? Bueno, el apóstol Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, usted sabe que Lucas escribió Hechos, pone esto en el capítulo 17 de Hechos, en el verso 11. Y estos, ya, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, está hablando el hermano de Berea, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabe por qué hoy día los apóstatas y las falsas doctrinas que ensucian el Evangelio tienen tanta cabida, tienen un campo amplio y que son escuchados por muchos? Porque hoy día necesitamos gente bereana, gente que sea como los hermanos de Berea, que tengan el deseo de escudriñar para ver si estas cosas eran así. Mire, ni un predicador, cualquiera que éste sea, puede oponerse a que usted tome su Biblia y analice lo que ese predicador esté predicando por medio de la Escritura. Ninguno puede oponerse. Si un pastor se le opone, ese pastor no es de Dios. Así de simple, hermanos queridos. Usted tiene todo el derecho de tomar su Escritura y ver si lo que el pastor está predicando adelante está conforme a la palabra del Señor. Y usted tiene todo el derecho a rechazarlo, porque es su vida la que está en peligro, es su caminar que se puede enfriar, es usted que se puede apartar de la fe. Como reflexión final vamos a decir lo siguiente: la iglesia y el verdadero cristiano, componente de esta misma, están llamados a cuidar la fe mediante enseñanzas, comunión y oración. La apostasía es un recordatorio solemne de que la fe no es algo estático, sino un camino que debe ser cultivado y protegido. Usted como cristiano, su fe tiene que ser protegida. Usted tiene el derecho y el deber de proteger su fe, de cuidar su salvación, de escudriñar las Escrituras, de analizar todo lo que venga de la boca del predicador que usted esté escuchando. Y todo el filtro de toda predicación pasa por las Sagradas Escrituras. Un buen pastor no se va a enojar, hermano. Un buen pastor no se puede enojar, un buen predicador no se puede enojar si la iglesia toma la Biblia y ve si lo que él está predicando está en lo correcto. Todo lo contrario. Un buen predicador se va a alegrar. Y yo, hermanos queridos, si usted está viendo la Biblia ahora y usted está escudriñando lo que estoy diciendo, excelente, lo aplaudo. Usted tiene que hacerlo. ¿Ya? La apostasía es un recordatorio solemne de que su fe, mi fe, nuestra fe, no es algo estático. Nuestra fe va creciendo, cada día va creciendo nuestra fe, pero así como va creciendo, también vienen los ataques del enemigo, también vienen los ataques de la falsa doctrina, de los falsos hermanos, porque también hay falsos hermanos que gustaron de la fe, gustaron del Evangelio. Si no, mira Judas, hermanos queridos, él fue, cuando fueron enviados de los 12, Judas fue a predicar, Judas echó fuera demonios, predicó la palabra, los demonios incluso no se resistían, y sin embargo después vemos a Judas que abandona la fe, traiciona a Cristo el Señor y después se quita la vida. Sino un camino que debe ser cultivado. Su fe tiene que ser cultivada, su fe tiene que ir creciendo. Como decíamos el miércoles, usted como buen pámpano tiene que dar buenos frutos. Y esos frutos se dan a través del cultivo de su fe, del cultivo en la lectura de la palabra del Señor. Cristo dijo en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Mateo 7:21, que lo vimos al principio de este programa,
Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, yo predicaba en la Radio Libertad, yo predicaba en Radio Armonía, yo predicaba en la corporación, Señor, hice grandes campañas, echamos fuera demonios, Señor, predicamos a través de todo el mundo, hicimos misiones, Señor, fuimos grandes hombres, hicimos cosas tremendas. Cristo el Señor le dirá, no conozco obradores de maldad. ¿Por qué? Porque su motivación era la ganancia deshonesta y llenar su vientre. El que persevera hasta el fin será salvo. No todo el que me dice Señor, Señor. La fidelidad no consiste solo en creer, hermanos queridos, sino en permanecer. Por eso, el creyente está llamado a renovar cada día su compromiso con Cristo, con su evangelio, resistiendo toda forma de engaño, manteniendo su mirada fija en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. He aquí el mensaje esta semana, he aquí la reflexión de este día. Apostasía, un mal necesario, pero que está vigente hoy día en este siglo XXI en medio de la iglesia cristiana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que haya sido una tremenda bendición esta reflexión y nos estaremos viendo la próxima semana. Pastor, ¿le parece si ponemos una última alabanza de la suya? Dios les bendiga, hermanos queridos. Donde estés, Radio Libertad te acompaña. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó
por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Tabernáculo de la Palabra. Amén. Ahí estaba Sublime Gracia. Saludamos a nuestra hermana Isabel del Carmen Ruiz Barriento. Dice: hola mi hermano Nicanor, saludos y bendiciones. Estás dando hermano Nicanor, ¿no? Dios bendiga a nuestra hermana que estaba escuchando la palabra del Señor. Quisiera invitarle antes de irme, el próximo sábado tenemos un evento en la comuna de Cerro Navia, en la iglesia, se llama Centro de Adoración, le pusieron ahora, en Huelén 1618. Esto está del Hospital Félix Burne, dos cuadras largas hacia el norte. Vamos a estar haciendo un evento sobre dos temas que son interesantes. ¿Ha oído usted escuchar el pactualismo o del dispensacionalismo? Si quiere tener alguna información o conocer un poquito de un tema que se desconoce a grandes rasgos, le quiero invitar para el próximo sábado. Nuestro Ministerio Tabernáculo de la Palabra estará ofreciendo esos disertaciones, por así decirlo, ¿no es cierto?, en aquel lugar. La entrada es liberada, gratuita, no cobramos, no pedimos ofrenda porque lo costeamos nosotros. Gracias al Señor que nos da para hacerlo. Así es que les quiero invitar a todos los amigos y hermanos del sector de aquí de Santiago, si nos quieren acompañar y que son parte del Ministerio Tabernáculo de la Palabra, que son seguidores nuestros, les queremos invitarles. Van a ser bienvenidos, los vamos a recibir con un fuerte abrazo. Habrán dos temas, como dije, que se presentarán. Son pactualismo versus dispensacionalismo. Primero se presentará un tema, luego habrá un break, un par de minutos para servirnos alguna cosita, ¿no es cierto? Y luego seguir con la segunda parte. Así que quedan cariñosamente invitados a las 4:30 de la tarde. A esa hora, 4:30, estaremos en aquel lugar esperándole. El templo tiene una capacidad aproximadamente de unas 200 personas, así que es bien amplio, bien cómodo estar ahí y lo va a disfrutar. Va a ser interesante los temas que usted los puede ver. Vamos a transmitirlo también. Vamos a ver si podemos transmitirlo por Tabernáculo de la Palabra, pero también la iglesia tiene un canal que ahí lo vamos más adelante lo vamos a ver. No tenemos algún teléfono, solamente a través del Facebook de Tabernáculo de la Palabra se puede comunicar. Puede usted entrar a Facebook, busque Tabernáculo de la Palabra Chile, ahí estamos nosotros. Y si busca usted los videos, ahí nos va a conocer, porque hemos subido un montón de videos para que usted nos conozca. Recuerda, el próximo sábado, 15 de noviembre, en Huelén 1618, a las 4:30 de la tarde, tendremos nuestro seminario, ¿no es cierto?, pactualismo versus dispensacionalismo. Que les habla su hermano en la fe, Marcos Sepúlveda, y se despide de ustedes deseándole que Dios les bendiga.
Llega a su fin el programa Tabernáculo de la Palabra, pero le invitamos a una nueva edición este mismo día y horario. Recuerde, Tabernáculo de la Palabra. Dios les bendiga. ¿Se aproxima un evento, una ocasión especial, o sencillamente quieres disfrutar de algo verdaderamente delicioso y con un toque divino? Delicias del Reino, tortas caseras, coctelería dulce y salada.